Vamos a hablar un poco del tema sobre globalización. Vemos que hoy están llegando algunos compañeros. La idea es socializar un poco y aclarar ese tema de globalización, sobre qué se trata, de cuáles son sus efectos, si son positivos, negativos, entre otras cosas. La idea es profundizar este tema y que pues acá entre todos demos un punto de vista. Pues se dice que la globalización es un proceso, digamos, de interconexión entre economías, culturas, tecnologías y sociedades a nivel mundial. Digamos que es un fenómeno que reduce la distancia entre los países a través del comercio, de la inversión, de la migración, el intercambio de conocimientos, digamos que de alguna u otra forma afectando todas las áreas de la vida cotidiana, desde lo económico hasta lo social y cultural. Pues bueno, la globalización ha pasado por múltiples fases históricas, desde las antiguas rutas comerciales, la colonización europea. Sin embargo, digamos que este avance de la globalización moderna se aceleró en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de instituciones financieras como el Banco Mundial, con la creación de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Últimamente ha tomado un camino yéndose más a la parte tecnológica. Digamos que la tecnología ha sido un factor clave en la expansión global, por ejemplo, con el acceso global al Internet. Hoy, digamos que hay un gran porcentaje de la población mundial, alrededor del 60% de las personas tienen acceso a Internet. Es un número importante, teniendo en cuenta que en el 2000 el acceso a Internet era totalmente como un privilegio para estos países. Ahora somos capaces de visualizar de una mejor forma las noticias que normalmente vemos, qué es lo que está pasando con el mundo en sí, de una forma más fácil y mucho más visual. Yo creo que ya podemos partir de este tema y pues ir sacando cada uno nuestro punto de vista sobre qué es la globalización, qué impactos positivos ha tenido y qué impactos negativos. A mí me encantaría recalcar los impactos positivos de la globalización. Si bien sabemos que dentro del entorno de una sociedad globalizada se pueden generar múltiples controversias o desigualdades, la globalización genera un avance tecnológico, como tú bien lo dijiste, muy de un tamaño bastante importante, puesto que tenemos la información a la mano, al instante, en cualquier momento. El acceso a la tecnología, esto ha sido un antes y un después en la historia humana, la diversidad cultural, sobre todo el crecimiento económico, que si bien en el tema de crecimiento económico se puede dar un pro y un contra, porque mientras que en algunas sociedades la globalización ha hecho que la sociedad avance en conjunto todos, en algunas otras, pues lamentablemente la riqueza se mantiene dentro de unos pocos. A mí me encantaría hacer énfasis en la diversidad y en la cultura, porque si bien hay culturas que intentan preservar lo que vendría siendo su legado dentro de un entorno globalizado y hacer que pues más culturas vean lo que ellos son, muchas otras culturas están perdiendo esa entidad, falta de esa incentivación a la cultura gracias a la globalización, pues de que se están combinando muchas culturas y se está perdiendo mucha de esa riqueza cultural. Yo quería precisar básicamente que si bien se ha generado un gran avance en temas tecnológicos, en temas de interconectividad, en temas de la capitalización o del fortalecimiento de muchos países, pues también esto podemos encontrar una economía salvaje que está deteriorando bastante las condiciones de vida de las personas y de pronto el crecimiento desproporcionado de muchas empresas, lo que hace, en este caso Apple, eh, que ha sido bastante criticado por el modelo que ellos tienen de cómo generan sus equipos y eso. Muchas personas se han quejado a nivel mundial por las extensas horas laborales que son inhumanas y que obviamente lo que genera un país
obviamente su PIB crece, pero ¿dónde está relacionado el tema de las personas como tal, de sus derechos, o sea, y de cómo dignificamos la vida de estos? Pues, debería haber un equilibrio que es, de pronto están la ONU y estas entidades que de pronto siempre están a la vanguardia de poder sugerir que se generen condiciones de vida justas y que de pronto las personas puedan tener un equilibrio entre lo que hacen y lo que pueden generar y cómo facilitan sus condiciones. Pues en este caso está bastante distante esa brecha porque no sé qué tan importante pues sea para el desarrollo en los países. ¿Cuál está siendo el punto de equilibrio entre cómo tenemos a las personas y lo que en realidad estamos generando? Porque las empresas obviamente generan ingresos. La intención es que también tengan el punto de vista claro de que a las personas, si tú las tienes bien, van a trabajar muy bien y se va generando lo que es la economía circular. Entonces es como más que todo pensando en las personas y la afectación que esto está generando en ellas, sin dejar al lado que, pues, de hecho, lo que estamos haciendo en estos momentos lo hace esa misma acción de la globalización, de interconectarnos de diferentes formas. Definitivamente, aunque la globalización pues ha tomado bastante fuerza en estos últimos años y de la globalización dependen pues muchas cosas y muchas de las tendencias de hoy en día son gracias a la globalización. Yo creo que muchos temas que anteriormente pues tuvieron mucha fuerza, temas políticos, sociales, quizás hoy en día pues hubiesen tenido una mejor solución a algunos conflictos o a algunos temas mundiales que en su momento pues no tenían esa capacidad de informarse rápidamente en todo el mundo. Pero yo quiero resaltar algo muy importante sobre las desventajas de la globalización, porque bueno, hablamos también de que es muy bueno en algunas cosas o en algunos puntos, pero es importante mencionar pues qué pasa cuando hay una globalización y hoy en día se ve mucho con la tecnología y una de las desventajas es la falta de identificación de los países. Encontramos que países que vienen con una cultura y vienen con una forma de ser y son países que tenían una identidad y que hoy en día por la globalización pierden un poco sobre su sentido, pierden un poco cuál es su objetivo o cuáles son sus raíces y lo vemos mucho pues con las tendencias mundiales, pero ese es un aspecto bastante clave para tocar sobre las desventajas, también un poco sobre la pérdida de la soberanía nacional y cómo en algunos países donde entra la persona o el pueblo, pues entran personas de otros países y se pierde como una parte de soberanía. ¿Y por qué no? Es donde entra pues la violencia en algunas ciudades del mundo y es porque hoy en día es muy fácil ir de un país a otro, ¿cierto? Y más que todo en Europa. Entonces, pues, y sin mencionar también el deterioro medioambiental que esto está abarcando también, la globalización, aunque tiene, para mi concepto, pues tiene muchos aspectos positivos, también los aspectos negativos, pues debemos tomarlo mucho en cuenta. A mí me encantaría agregar una última cosa con respecto a la globalización, y es que gracias a la globalización, la gran pandemia de este siglo ni siquiera son las enfermedades físicas, son las enfermedades mentales. Me gustaría agregar de que tengo cierta preocupación por las futuras generaciones, puesto de que si bien en tiempos antiguos las condiciones de vida eran distintas y más difíciles, los tiempos difíciles crean de cierta manera personas fuertes. Hoy en día, una persona que no quiere que su hijo pues esté, digámoslo de una manera un poco coloquial, jodiendo, ¿qué es lo primero que hace? Coge, agarra, le da un teléfono a un niño, el cual ese teléfono pues está lleno de información basura, información que no sirve, cosas que lamentablemente el niño va a crecer con eso y
esto no va a generar ningún tipo de criterio sobre el niño, va a crear un pensamiento vacío y hueco y de verdad es preocupante la desinformación que se llega a crear con el tema de la globalización, las noticias falsas, las tendencias, porque hay tendencias que son nocivas para los niños, etcétera. Sí, es que de hecho, no sé qué estuvimos conversando ayer y yo sobre un tema y es que cómo la información puede llegar a ser manipulada por una potencia, en este caso, cómo puede llegar a ser manipulada por Estados Unidos. ¿Cómo se puede desinformar a las personas, digamos que de este lado del charco, por así decirlo, acá en Sudamérica, dando información falsa de China, por así decirlo? Estos países siempre están buscando beneficiarse de alguna u otra forma de los medios de comunicación. Yo quería tocar un tema interesante y es, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, de cómo los niños, al tener tanto acceso a la tecnología, a Google Chrome, a Facebook, a las redes sociales, simplemente porque su mamá no tiene tiempo o porque la persona encargada de ese niño no le da el cuidado que debería darle. Y es tan fácil acceder a la información y tan fácil de montar información. Entonces, eso lo que hace es que se crea como un colapso en el tema de qué es realmente bueno, qué realmente tiene valor. Y pues eso lamentablemente afecta mucho tanto el tema de cómo nosotros nos vamos formando como personas, cómo nosotros vamos creciendo, si realmente tenemos un criterio propio y cómo nosotros generamos nuestro carácter partiendo principalmente desde ahí. Entonces, es un tema bastante delicado que sin duda alguna, o sea, teniendo en cuenta que la globalización ha tenido un factor muy importante en el tema del crecimiento, del desarrollo, y que pues bueno, desde que se inició, o su principal fuente era disminuir esa brecha que normalmente existía entre los países para poder colaborar, co-crear y poder tener una participación económica, macroeconómica, cultural, entre otras cosas. Oye, apartando un poco el tema de la afectación, también puedo opinar que como profesionales, pues tenemos que estar a la vanguardia de a dónde está apuntando el mercado, a dónde está apuntando la economía, a dónde está apuntando la sociedad y por ende, pues tenemos que, desde el criterio personal, proyectar de que tenemos la posibilidad hoy de crear ese equilibrio que de pronto como seres humanos que queremos tener empresas más adelante o que estamos en construcción de crear nuestra empresa, de que podamos estar a la vanguardia, que podamos diseñar un modelo de negocio de tal forma que sea justo para las personas, pero que también nos capitalice a nosotros como empresarios. Ya, que ahí es donde yo reiteraba ahorita de cómo podemos hacer o por qué las empresas afectan directamente a las personas con ese crecimiento económico tan salvaje. Y es donde nosotros como personas racionales también tenemos que proyectar de que si tenemos la posibilidad nosotros de generar por lo menos un aporte importante dentro del espectro social, económico, y es importantísimo que puntualicemos y lo visualicemos de esa manera. Es como el punto con el que yo aterrizo la idea central. Yéndonos un poco más a la parte macroeconómica y mucho global, al tener, por así decirlo, esa libertad de poder hacer tratos comerciales y comercializar con demasiados países, esto sí abre la puerta de que muchos países puedan crear, digamos que, alianzas entre países, alianzas comerciales y digamos que de alguna otra forma penetrar unos nuevos mercados. La cuestión es que, por ejemplo, normalmente potencias como lo puede ser Estados Unidos, como lo puede ser China, ellos al tener, digamos que esa capacidad y al estar bien económicamente, digamos que de cierta forma, o tener ese músculo económico e industrial, se les facilita más el tema del comercio y por lo tanto ellos al tener esa mayor capacidad
ellos abarcan muchos más países, lo cual hace que el libre comercio simplemente sea para estos países que tienen ese potencial tanto económico, que de cierta forma, hoy estuve leyendo algo y es sobre cómo los países ahora mismo dependen entre sí. Por lo general acá para crear un producto o para incluso para vender o comercializarlo, lo que sea, nosotros traemos productos de afuera. A veces preferimos no comprarle a los productores de acá, de la zona de acá del país, sino comprarlos de afuera porque simplemente nos puede salir mucho más barato. Y mucho más barato, ¿por qué? Porque muy probablemente la obra de mano en esos países sea mucho más barata o el volumen de, de producción como tal es tan abismal que permite que los precios tengan, digamos que esa cualidad en el tema de que sean más económicos los productos. Entonces, es un tema que digamos que podría ser un paradigma o entraríamos un poco en varias posturas, que realmente tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Una de las desventajas, pues, en la parte más que todo económica es pues, el aumento de la desigualdad y el desempleo. Es un punto importante porque a pesar de que unos países pues dependen de otros, y eso es muy cierto, asimismo, cuando hay mucha demanda de empleo y ocurre lo que te mencionaba ahorita, que es más fácil acceder a otros países buscando pues una, una mayor oportunidad de crecimiento económico pues, en cuanto a la familia, porque ustedes se van en una parte y Douglas mencionaba también algo sobre eso, la parte más profesional, la parte más de la economía, pero a mí me gusta irme más allá y me voy a la parte más humana. Y eso me lleva pues a la parte de la cultura también, y lo mencionaba ahorita, la desaparición de lenguas y dialectos que se pierde esa imagen, se pierde ese hilo, se pierde esas raíces que muchos países tienen. Y si nos vamos al medio ambiente, pues lo mucho que genera pues los daños ambientales cuando hay mucha migración. Entonces, me voy a esa parte humana, pero definitivamente, concluyendo un poco sobre esa parte humana, pues creo que hay aspectos positivos y aspectos negativos, ¿cierto? Pero yo creo que hay un compromiso por parte de los gobernantes de cada país, tener en cuenta y saber controlar o manejar ese tipo de oportunidades y amenazas, porque para algunos países serán unas oportunidades, porque si lo ves en el turismo, pues es una oportunidad, pero si lo ves con los daños ambientales, si te vas a la falta de cultura, si te vas de pronto a la parte de la violencia, también es una amenaza, ¿cierto? Entonces, está por parte de los gobernantes de cada país, ¿por qué no generar leyes? ¿Por qué no ponerle la lupa a la globalización? Porque es importante tenerlo en cuenta hoy en día. Y que además que, por ejemplo, uno de los problemas, bueno, vamos a partir teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, mencionando el tema del medio ambiente y toda esta cuestión. Realmente el tema del reciclaje es un tema personal, es algo más cultural, más propio ya. Pero realmente el impacto que este puede llegar a tener es, es poquito, teniendo en cuenta que el 10% de las emisiones de CO2 se producen por el mercado de los textiles. En India es uno de los mayores productores de esto. ¿Y qué pasa? Como es un mercado tan globalizado, el tema de la ropa, el tema de la moda, normalmente nosotros al consumir tanto, hace que estos países produzcan más, acaparen más digamos que el nivel de producción sea tan abismal, independientemente de la producción, de la riqueza que estos puedan generar para esos países, hay que tener en cuenta ese, esa cuestión mala, negativa que este puede estar generando
intervenir de alguna u otra forma sería muy complicado, precisamente porque este mercado es fundamental para la economía de esos países. Entonces es un tema más de transición. Realmente estos países, cómo cambian su modelo económico para que este no afecte como tal al medio ambiente y a la humanidad en general. Hay muchas cosas. Por ejemplo, ahorita yo mencionaba un tema sobre cómo realmente compiten los países y las grandes potencias en el tema de la comercialización de las industrias de automóviles y de productos en general. De hecho, acá hay una noticia que habla sobre cómo la Unión Europea vota sobre los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Si ven, ya no es un tema más ok, cómo yo llego a impacto en nuevos mercados, en nuevos países y la cuestión, ahora es un tema de competencia. Realmente, ¿quién puede darme a mí mejores precios para yo poder venderlo? Entonces, es un tema que se convierte, digamos que pierde un poco el foco que tuvo inicialmente este tema de la globalización. Y es que, por ejemplo, la noticia lo que habla es que la Unión Europea impuso unos aranceles provisionales entre el 37% en los vehículos eléctricos importados desde China. Y pues debido a estas preocupaciones sobre los subsidios estatales que estos podrían dar a los fabricantes chinos, esto digamos que es una ventaja del mercado injusta por parte de la Unión Europea. Y pues esta decisión se produce en medio de un creciente proteccionismo global, donde los países están tomando cada vez más medidas para proteger esas industrias nacionales. Estados Unidos también está aumentando los aranceles para los chinos. A ver, para nadie es un secreto esta competencia que tiene Estados Unidos y China. A mí me gustaría, para concluir un poco el tema y esta sesión, me gustaría recalcar que la globalización, si bien genera competencia, me gustaría ver cómo en un futuro dejamos la competencia un poco de lado, aunque no dejarla de un todo, porque la competencia genuinamente es importante para el desarrollo, pero dejemos ese ego al lado y actuemos como sociedad, porque para un futuro no sabemos si bien físicamente la Tierra va a llegar a un punto en el cual va a no literalmente no existir. Me encantaría que actuemos como un todo. Tratemos de dignificar más las vidas, eliminar más la pobreza y todas estas cuestiones. Me encantaría dejar un apunte, y es que la globalización al parecer es una tendencia irreversible, y como lo decía nuestro compañero, esto depende más de cómo los políticos o las personas al mando lleven esta tendencia. Me gustaría, como lo dije anteriormente, que sea una tendencia más de un bien común. También me encantaría dejar una pregunta para las personas que pues, lleguen a escuchar esta pequeña sesión, que es: ¿hacia dónde creen que se dirige la globalización? ¿Hacia dónde cree que vamos a terminar como sociedad en conjunto? Y con esto terminaría pues la sesión de hoy. La verdad ha sido un gusto charlar con ustedes, compañeros, y espero que estos puntos en pro y en contra sean de real importancia para las personas que lleguen a escuchar esta sesión.